Gracias por su asistencia. Hemos dejado un poco de tiempo para que los aficionados a retrasarse vayan llegando, siguen llegando. La sala llegará a tener el doble de las personas que estamos aquí ahora o que estáis aquí ahora. Y estáis aquí para un nuevo acto de ataque en el que se va a tratar de algo de lo que nunca debemos olvidarnos, que es la deuda pública o la deuda soberana en términos generales, no la deuda que cada cual tiene. Y de ello van a hablar Guiomar Morales, Viviana Medialdea y Carlos Sánchez Mato. Los tres son economistas y estudiosos especializados en el tema, un tema que tiene mucha enjundia, un tema que se ha convertido en el gran tótem de la economía capitalista. Todo se sacrifica a la deuda. ¿Recordáis la reforma de algo tan irreformable como la Constitución? Pero en 2 días y en 3 reuniones privadas, el artículo 135 estableció que la prioridad del gasto del Estado era el abono de la deuda y sus intereses. Hace unos días se ha publicado un informe de Barclays Bank en el que concluyen, el estudio que han realizado de la deuda española concluye que hasta el año 2030 la deuda no va a bajar, la deuda pública no va a bajar del 100% del PIB e incluso va a llegar a picos del 106-107% del PIB. No hace mucho tiempo la deuda llegaba al 60% del PIB, que es una cifra, digamos, que la Unión Europea tiene como conveniente. En poco tiempo la deuda ha llegado del 60 al 40%, al 100%. Carlos Sánchez Mato, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Qué ha pasado para que el monstruo haya alcanzado las dimensiones que está alcanzando y que va a alcanzar? Pues gracias, Mariano. Bueno, yo entenderé que la gente se quiere perder esta primera parte, lógicamente, y siempre y cuando lleguen a la parte de alternativas y de diagnóstico político, pues me sentiré suficientemente satisfecho. Y lo digo porque el diagnóstico de la situación, y parece que estamos especializados algunos, Mariano, en dar y contar malas noticias, ¿no? Y en este caso, de lo que voy a hablaros es de una mala noticia. Voy a darle una mala noticia, en este caso al señor Montoro, al señor Rajoy, que hablan de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Han presentado ayer mismo, como sabéis todos, un enorme éxito en cuanto a la consecución del objetivo fijado, o prácticamente la consecución del objetivo fijado por la Unión Europea para España. Y entonces yo voy a dar malas noticias, porque voy a hablar de la insostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, también vamos, una mínima corrección a lo indicado por Mariano, inevitablemente vamos a citar los tres un problema de deuda en general, no solamente la deuda pública, porque para tener conciencia clara de la actual situación hay que abordar el conjunto del problema de la deuda, también la privada, la de las empresas financieras, la de las no financieras y la de las familias, porque el proceso que se ha producido durante estos últimos 14 años, que es un poco el rango de fechas que voy a utilizar para describir el problema económico generado, pues se ha producido una realidad que ha sido convenientemente ocultada a la opinión pública de manera generalizada. Lo que se ha contado es que el grave problema de sobreendeudamiento a los ciudadanos era debido y estaba derivado de un mal uso del dinero público. Continuamente recibimos ese mensaje por parte de los medios de comunicación y por parte del anterior partido en la oposición, que ahora está en el poder, el planteamiento de que era necesario restringir el mal uso del dinero público, incluso el volumen del gasto público, incluso aunque no estuviera mal utilizado, porque de alguna manera eso lo que infería era la responsabilidad
de la deuda pública en la situación creada. Eso es radicalmente falso, pero no porque lo digamos desde una posición política contraria a los partidos anterior y actualmente en el poder, sino porque los datos del propio Banco de España desmienten esta afirmación de una manera clara. Lo que ocurrió hasta 2007, que podemos fijar como fecha, si queréis, de inicio de la situación actual de crisis, aunque de eso también podríamos discutir seguro largo y tendido en cuanto a si fue esa fecha o si la crisis estaba ya larvada y existía desde momentos muy anteriores, pero lo que ocurre hasta 2007 es que la deuda pública prácticamente se mantuvo en términos nominales invariable. Estaba en 440.000 millones de euros la deuda pública en el año 2000 y llegó a ser de un poquito por debajo de 500.000 millones de euros en el año 2007. En ese mismo periodo de tiempo, en el que, además, como se había producido un crecimiento económico medido en términos de Producto Interior Bruto, la deuda no era del 60%, ojalá, era del 36% del PIB, en el momento del inicio de la crisis. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, lo que había ocurrido con la deuda privada es que se había triplicado. La deuda se había triplicado y no porque las familias vivieran por encima de sus posibilidades, aunque también las familias incrementaron su volumen de deuda ligada fundamentalmente a la adquisición de su vivienda. Su primera vivienda, no todas las familias, pero toda la burbuja inmobiliaria lógicamente afectó a la deuda de las familias. Pero quienes más crecieron el volumen de endeudamiento en esos 7, 8 años previos al estallido de la crisis, estamos hablando de que fueron las sociedades no financieras y, sobre todo, os podéis imaginar, mi tótem, las entidades bancarias, el sistema financiero, que multiplicó por 11 su deuda. O sea, mientras las familias vivían por encima de sus posibilidades, y ponerle comillas a esta expresión, las entidades bancarias fueron las que multiplicaron su deuda por 11. Las sociedades financieras también, y en conjunto, no, o sea, no por menos cantidad, pero me refiero también, crecieron brutalmente su endeudamiento, y en conjunto la deuda privada se multiplicó por 3, mientras la deuda pública permanecía en los mismos términos que 7 años antes. ¿Consecuencia y resultado de ese volumen de endeudamiento y de ese crecimiento? La responsabilidad de la deuda pública. Que me lo expliquen, porque lógicamente es un diagnóstico de la situación que no puede deberse a un error, sino simplemente a un intento de oscurecer las verdaderas causas del problema. Pero además hay un término especialmente problemático, porque cuando una deuda se convierte en insostenible, no hay una cifra exacta, es muy complicado, dependiendo de qué tipo de autores lo podamos hablar sobre el tema, pues podemos tener divergencias a la hora de analizar si es sostenible o no es sostenible un crecimiento de deuda determinado. Lo que todo el mundo entenderá es que si lo que se ha producido diríamos, se contrae la deuda con objeto de conseguir un crecimiento, ya sea en la economía privada o en la economía pública, en el área privada o en el área pública. Lo que ha ocurrido es que mientras crecía el Producto Interior Bruto 1 euro, la deuda crecía anualmente 3. O sea, lo que se demuestra es que ha habido una ineficiencia absoluta y total en el proceso de endeudamiento. Por eso la deuda es insostenible, porque hemos necesitado echarle más gasolina al sistema intentando que creciera. ¿Qué capacidad tiene este de generar recursos con lo que hemos comprado a crédito para poder devolver los préstamos que hemos contraído? Lógicamente, eso convierte la situación en explosiva. Pero lo que ocurre a partir de 2007 tiene un hecho de especial gravedad, porque a esta bomba de relojería que explota en el 2007, ese sobreendeudamiento es lo que provoca en gran medida la insolvencia de las entidades bancarias y todo el proceso que hemos denominado crisis financiera sin serlo, no porque no lo sea, sino porque es consecuencia y no causa de la situación actual. Pues esa situación lleva a una realidad absolutamente perversa, porque en los años siguientes sí se ha producido una explosión del endeudamiento público. De 2007 a la actualidad, al cierre de 2013, todos conoceréis que la deuda pública se ha duplicado. Ya estamos en el billón de euros prácticamente de deuda pública consolidada, aunque las cifras cerradas absolutamente de 2013 no están, pero vamos, prácticamente es 1 billón de euros, o sea, ese 100% del PIB que acertadamente decía Mariano, y ese proceso de duplicación en tan corto espacio de tiempo lo que está mostrando en gran medida es la parte de rescate financiero
a la economía en general que ha realizado el sector público, ese trasvase de deuda privada a deuda pública, del que luego además nos hablará seguramente alguna de las compañeras, y ese proceso de rescate, además, no solamente se ha producido, digamos, en el hecho del rescate financiero, sino también hay que tener en cuenta el rescate, y ponerle comillas también al asunto, de las políticas fiscales implementadas durante estos años, que lo que han hecho ha sido que, manteniendo una cifra de gasto muy similar en los años de crisis, sin embargo, lo que se haya producido es un desplome absoluto de la recaudación, no siempre y no solo atribuible a la situación de crisis económica. Ha habido medidas fiscales muy concretas y muy específicas, en las que hoy no da tiempo a entrar, pero que han producido ese desplome de la recaudación y, por tanto, déficits brutales que al final terminan engrosando la deuda, los pasivos que la economía española tiene, y en este caso en concreto la pública. Pero claro, ahora me toca desmontar las ideas y vuelvo otra vez a la situación de cenizo en la que me encanta estar, pero es que es evidente. Nos están hablando continuamente de una situación positiva, de brotes verdes, ya no lo llaman brotes verdes, de una sostenibilidad de deuda pública, incluso de comentarios en los medios de comunicación de masas que hacen dudar del equilibrio de quienes los dicen, porque plantean situaciones de máxima... estamos pagando, llegué a oír ayer, estamos pagando el mínimo histórico, como un gran triunfo en cuanto al tipo de interés que pagamos por la deuda, la prima de riesgo en mínimos, históricamente baja. Daros cuenta que eso todo esconde una gran mentira, que es esa insostenibilidad de la deuda, porque es verdad que la prima de riesgo está en situación de mínimo con respecto a los últimos años, ¿no? Está claro que desde 2007 se produjo una escalada brutal. La prima de riesgo, me imagino que todo el mundo sabe, que es el diferencial de lo que paga el tipo de interés que se paga por los bonos españoles a 10 años, si lo comparamos con lo que paga Alemania por esos mismos bonos. Se entiende que Alemania es un país seguro absolutamente y que España y otros países, como pagan normalmente más, pues la diferencia es lo que se entiende que es prima de riesgo. En primer lugar, evaluar la prima de riesgo como termómetro de la sostenibilidad de la deuda es una aberración económica. En primer lugar, porque para cualquier cosa, compararnos, Mariano y yo, para cualquier cosa, en lo físico, en la edad o todo eso, pues sería absolutamente absurdo. Claro, pues por eso, porque es una manera muy difícil de establecer de verdad la sostenibilidad o la capacidad de una economía para devolver la deuda. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, y ha ocurrido en momentos históricos, en los cuales, si esa prima de riesgo, la misma que tenemos ahora, es con unos tipos de interés más elevados, todo el mundo entenderá que pagaremos más por la deuda, aunque la prima de riesgo sea la misma. Con lo cual, no es la prima de riesgo la clave de la sostenibilidad, evidentemente. Sin embargo, se ha establecido como elemento clave y prácticamente no hubo día en los momentos de crisis bancaria más acerada en el que no nos desayunáramos con cómo estaba la prima de riesgo en un momento dado. Absolutamente absurdo. Y en este momento lo que se establece es que, dado que está en mínimos, es que los inversores están confiadísimos en la sostenibilidad de la deuda española. Bueno, pues los inversores no están confiados, evidentemente, en la sostenibilidad de la deuda española. No son tontos, lógicamente. Pero sí confían en una cosa. Confían en unas palabras del señor Draghi, que fue lo que supuso el pistoletazo de arranque a la caída de la prima de riesgo. Lo que dijo el señor Draghi es: haré lo que sea necesario para sostener el área euro y, créanme, será suficiente. A partir de ahí, la prima de riesgo española, griega, italiana, todas, portuguesa, bajaron de manera total. ¿Por qué? Porque lo que estableció el señor Draghi es un programa de compra de deuda pública que no ha llegado a poner en marcha, pero amenaza con utilizar si es necesario. Amenaza también con comillas. Lo que está diciendo Draghi es que si tiene que llegar y comprar bonos a gente que los tenga, ahí estará él con su chequera, que es la nuestra, para comprar bonos de gente que haya invertido, gente, inversores, fondos de pensiones de inversión o bancos que hayan invertido en deuda pública. O sea, de alguna manera está proporcionando el rescate. Ante eso, lógicamente, la gente entiende que esos bonos públicos son más seguros, porque ahí está el Banco de España, el Banco Central Europeo detrás. Por lo tanto, el tipo de interés que ya se exige es inferior. Hasta ahí podríamos decir, bueno, pues buenas noticias.
causa un poco de rubor, de vergüenza ajena, que se atribuyan ese tipo de éxito, pues eso, el señor de la barba del presidente del Gobierno o el señor de Guindos, porque es que realmente no es su actuación ni su fiabilidad la que ha provocado eso, sino la actuación, en este caso, de Draghi, y es un tema simplemente de mirar los indicadores y mirar las fechas en las que se ha producido esa bajada de la prima de riesgo. Sin embargo, la insostenibilidad es absolutamente clave en el momento actual, además por varias cosas, porque aunque haya bajado la prima de riesgo, seguimos manteniendo elevadas dosis de crecimiento de la deuda. La deuda pública española sigue incrementándose incluso sobre el papel en los próximos años, como ha indicado Mariano, porque seguimos y seguiremos teniendo déficits fiscales. O sea, gastaremos más de lo que ingresaremos en los próximos años. Y así está planteado en los cuadros macroeconómicos que el Gobierno manda a Bruselas, con lo cual ahí hay un factor de inestabilidad. Pero es que hay más factores. Otros factores que también se dejan pasar de alguna manera de puntillas y mejor no se habla de eso porque puede de alguna manera estropearnos la fiesta. La deuda externa, o sea, los pasivos, las obligaciones que tiene la economía española con los no residentes, con los extranjeros, con los de fuera, está publicada el dato de ayer, Banco de España, en máximo histórico. Jamás ha debido España tanto como debía a 31 de diciembre de 2013. Ha llegado a la cifra histórica neta de 1 billón de euros, con B de burrada. Jamás ha debido tanto. En el inicio de la crisis debíamos 100.000 millones de euros menos netos. O sea, el proceso de la crisis no ha reducido la situación de endeudamiento externo neto. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que dependemos del ahorro de gente de fuera, de empresas financieras de fuera, del Banco Central Europeo, que es de fuera, de decisiones que se toman fuera de los ámbitos de decisión propiamente internos. No quiere decir eso que el ahorro interno fuera a solucionar los problemas por el hecho de ser interno, porque puede haber intereses muy dispares, pero todo el mundo sabe, y seguramente conoceréis, habréis oído, que en Japón esos volúmenes de endeudamiento tan elevados en cierta medida son solucionados por el mucho ahorro privado interno de los propios japoneses que compran su propia deuda pública. No tienen que plantearse que el Banco Central Europeo les venga a socorrer, que eso sí le pasa a España. Ese dato de récord histórico de deuda externa neta fue absolutamente silenciado en la comparecencia de ayer del señor Montoro, porque creo que no se lo debieron anunciar, no se lo debieron decir. La deuda externa bruta, que también es un dato clave e importante, que no tiene en cuenta la neta, tiene en cuenta lo que deben los españoles a gente de fuera, pero se le resta lo que tienen los españoles por ahí. Por ejemplo, el Banco Santander o Telefónica, que tiene cositas por ahí en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Daros cuenta que a la hora de analizar los problemas de endeudamiento, lo que hay que tener en cuenta no solamente es la deuda externa neta, es también la bruta, porque nada garantiza de que si es necesario para cancelar las obligaciones de la banca española con el Banco Central Europeo, obtener y vender las filiales extranjeras de Telefónica, pues Telefónica como que no va a querer. Quiero decir, unos deben una cosa y otros tienen activos en otro sitio, con lo cual lo importante es la deuda externa bruta. Y estamos también casi en máximos, 1,66 billones de euros, el 166% del Producto Interior Bruto. Excelentes noticias, diría cualquiera. Eso es, claro, ¿quién puede entender a inversores que compren títulos de deuda en esas circunstancias pagando mínimos históricos cuando tenemos esos niveles de insostenibilidad tan elevados? Pues solamente son atribuibles al paraguas rescatador del Banco Central Europeo, que está ahí esperando para hacer el nuevo rescate si es necesario. Digo el nuevo porque ya hay uno. Aunque tampoco Rajoy ha sido consciente, estamos en situación de rescate. O sea, hemos sido rescatados. No los ciudadanos, pero sí en la economía del país. Fundamentalmente eso se ve muy claramente en las cuentas financieras de la economía española. Lo que se ha hecho ha sido sustituir deuda que teníamos con acreedores fundamentalmente internacionales, privados, por deuda que ahora mismo tenemos con el Banco Central Europeo. O sea, hemos sustituido acreedores privados por un acreedor público. Un tema bastante inteligente y que forma parte de este proceso de rescate y de socialización de pérdidas al que me refería. Hay más elementos, pero creo que ya estoy fuera de tiempo, entonces dejo paso a Guiomar, que hablará del tema de ilegitimidad y, bueno, pues luego si hay alguna pregunta, pues encantado. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Te has referido a la prima de riesgo. Sí.
También están presumiendo mucho de que los tipos de interés, sobre todo en los bonos a 6 meses y a 1 año, están bajando. Es decir, que los inversores extranjeros están acudiendo a la deuda pública como las abejas a la miel. ¿Están realmente bajando los tipos de interés de la deuda pública? Y, sobre todo, ¿es cierto esa impresión que quieren dar que esos tipos de interés repercuten sobre el conjunto de la deuda, no sobre las últimas emisiones? Evidentemente, las nuevas emisiones son más baratas que históricamente habíamos visto nunca. Eso es una realidad. Pero no nos olvidemos, en las cuentas que ayer presentó Montoro, aunque paguemos teóricamente menos porcentaje de interés, el volumen de intereses que hemos tenido que destinar a pagar deuda ha sido el máximo de la historia. Evidentemente, eso tampoco lo dijo. En porcentaje es menor que antes, porque tenemos más deuda. Pero todo el mundo, si lo lleva a su economía familiar, seguro que lo entiende. Imaginaros que tenéis un préstamo y ese préstamo, pues os bajan el tipo de interés, pero duplicáis el préstamo. Pues claro, tenéis un problema, seguramente tenéis un problema, sobre todo si al mismo tiempo vuestra generación de ingresos se ve deteriorada, que es lo que le ha ocurrido a las finanzas públicas. Lo que ha pasado ha sido que sí, las nuevas emisiones son más baratas, no solo por eso, sino porque el Tesoro Público, que está haciendo una labor, desde luego, que son verdaderos héroes en estas circunstancias, y lo digo en serio porque técnicamente han actuado bien, independientemente de que políticamente sea un desastre, pero el Tesoro Público, tanto en la etapa de más crisis como ahora, están actuando de una manera bastante oportuna. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen contratado ya desde hace mucho tiempo a 21 entidades financieras, 21 bancos, españoles casi todos, pero también alguno extranjero, que cada uno tiene obligación de comprar el 3% de la deuda que se emita. Entonces, directamente cuando oís en las noticias, hoy coloca el Tesoro 5.000 millones de euros, en los momentos de más crisis, ¿lo colocará o no lo colocará? Y digo, es una película que ya tiene respuesta. Si es que ya 2/3 partes de la deuda están colocadas por contrato. Forma parte del artificio que cuentan pues, para que todos estuviéramos de alguna manera pendientes. Está ya colocado de antemano, ¿vale? Por contrato. Evidentemente os podéis imaginar que eso supone también una rentabilidad adicional para esos bancos que están contratados. ¿Quiénes son los compradores de la deuda pública? ¿De inversores extranjeros que vienen como la miel? Que no. Los datos del Banco de España son muy tercos y los del Tesoro Público también. Estamos en niveles prácticamente similares a los de hace 3 años. Hubo un pequeño bajón y otro bajón que hubo de bancos al final del año pasado, porque como tenían que salir bien en la foto de los próximos test de estrés, de los que pronto tendremos noticias a nivel europeo, y pensaban que a lo mejor la deuda pública podía penalizarles a la hora de la foto, lo que hicieron fue vender en diciembre y comprar en enero, una cosa que, como bien sabéis, ha mejorado su solvencia claramente, ¿no? O sea, un mero artificio contable. Con lo cual, se paga menos porcentualmente y se paga históricamente como nunca en cuestión de dinero. De hecho, esos 35.200 millones de euros que hemos pagado el año pasado es más que lo que se paga en seguro de desempleo a la cada vez menos gente que tiene prestación. Pues ahora